Ya nosotros supimos de eso antes de que los norteamericanos lo supieran, ¿verdad? Porque hace unos años que tuvimos una crisis económica nacional que fue producto también de, en parte, situaciones que se manejaron en la economía privada, que afectaron a la economía pública y que también se relacionan con la ética. Entiende que hay muchas similitudes entre lo que pasó con la crisis bancaria dominicana y lo que vimos como este desplome de la finanza en los Estados Unidos. Ahí es la misma cosa. Es que la crisis del capitalismo que hemos conocido durante el siglo XX y esta, que ya es del siglo XXI, han sido originadas en el sector financiero. Estamos hablando de una sociedad en que no es la producción la que ha fallado, no es que ha venido un desastre natural y ha echado abajo una economía, no es que ha pasado nada de ese tipo, es que se ha permitido que la especulación sin controles, sin ética, sin medida salvaje, se adueñe sí. de los países, y prácticamente la gente aprendió a desarrollar una especie de admiración por este grupo de personas tan bien vestidas, tan elegantes, tan bien presentadas, que se ven, realmente que se ven como los símbolos del éxito. Del éxito. Sí. Profesora, yo quisiera hacerle el siguiente planteamiento para escuchar su opinión sobre el mismo. La corrupción es un tema que tiene muchas caras. La cara política, la cara privada, la cara del gobierno. En épocas como la presente, donde nosotros estamos viendo a unas organizaciones políticas que están en la oposición, están cogiendo el tema de la corrupción como una bandera de lucha contra el gobierno. Uno sabe que muchos de los planteamientos que se hacen y de las críticas que se hacen al gobierno, incluso en muchos de los medios de comunicación, tienen un alto ingrediente político que lo que anda buscando es que el gobierno se vea lo más afectado posible en su imagen y ante la opinión pública por el tema de la corrupción, pero que no son personas que tengan la calidad para ser críticos del gobierno, porque la oportunidad que han tenido de manejarse en el gobierno no han sido modelos de ética ni cosas parecidas. Entonces, sin embargo, ahora son los abanderados de la crisis. Entonces yo no sé, el planteamiento que uno se hace, o la interrogante que uno se formula es, ¿qué van a hacer ellos cuando sean presidentes? En el caso de que lo sean, ¿van a ser diferentes? ¿Realmente van a combatir la corrupción? ¿Realmente van a perseguir a los funcionarios públicos que manejen mal los fondos? Ese es un primer planteamiento. El segundo planteamiento es el siguiente. Muchas de las personas en el sector privado que critican al gobierno y a los funcionarios públicos por la corrupción son los que más se han beneficiado de la corrupción tradicionalmente. Hay muchos empresarios privados aquí que han acumulado riqueza, capital, engañando al Estado. Y para que un funcionario público sea corrupto, tiene que haber un privado corruptor. Es decir, hay una cara de alguien que está tratando de engañar al gobierno, pero necesita tener la complicidad y la colaboración de ese funcionario público que tiene en su mano tomar decisiones. Entonces, para eso le hace la oferta, pero cuando le oferta, por ejemplo, a un funcionario público darle una ganancia o una comisión de un 20%, es porque él se está aprovechando y se está quedando con el 80%, lo que quiere decir que el más beneficiado de la corrupción en ese caso no es precisamente al funcionario que se critica, sino aquel que está tal vez criticando eso dentro del propio gobierno. Entonces, como que uno ve todo este tipo de cosas y uno la pone dentro de un conjunto, dentro de un si se quiere, un envase, y lo mezcla, y entonces uno como que no sabe cómo evaluar todo esto y cómo interpretar
todo lo que es este ambiente que se ha creado. Y entonces a mí me gustaría, y ahora vamos a ir a una pausa, pero cuando retornemos me gustaría que usted entrara en esas apreciaciones a ver cuál es su consideración de estos planteamientos. Venimos en breve. Bueno. Bien, estamos de regreso con su agenda económica del día de hoy. Nos acompaña la socióloga Miriam Díaz Santana, autora del libro Crisis de Valores en la República Dominicana. Doctora, antes de la pausa estuvimos compartiendo con ustedes una serie de afirmaciones, opiniones que no solamente comparte, que por eso yo creo importante que nos aclare su punto de vista. Y yo sé que una idea muy importante de su libro, que quizás nos resume un poquito esta confusión en la cual estamos, donde a veces es el mismo corruptor que está denunciando supuestamente la corrupción, que es lo que usted ha llamado esta filosofía de la SIGUN, que me parece una expresión tan rica, tan coloquial y tan perfecta quizás para determinar. Eso no es que no haya valores, sino que yo escojo el valor que a mí me corresponde o que me conviene en un momento dado, y mañana yo puedo cambiar de valor dependiendo de cómo a mí me conviene. Bueno, como hay tantos temas sobre la mesa, ¿verdad? Yo les voy a responder de manera un poco breve. Primero, la primera inquietud, yo no creo que aquí quien mantenga el tema de la corrupción en la opinión pública sea la oposición, para nada. Al contrario, una de las cosas que nosotros en la sociedad civil señalamos es que el silencio de la oposición a este gobierno y al anterior y a cualquiera. O sea, los políticos no quieren tocar mucho ese tema. Lo tocan personas aisladas que a veces van a algún programa o algo así, y quizás respondiendo a alguna pregunta periodística. Porque son mandados indirectamente. Bueno, pero o quizás gente que tiene programas y que responde a determinadas tendencias políticas. Pero los líderes políticos como tal, ese tema no es... Aquí el único escándalo de corrupción que recuerdo que fue tomado el año pasado fue el de la Sunlan, que fue tomado un poco bien fuertemente por el PRD. Pero todos los escándalos de corrupción y las protestas de corrupción están saliendo aquí de la sociedad civil, ahora de grupos juveniles que han tomado esta bandera, y de parte de la prensa que afortunadamente no ha sido cooptada por el gobierno o por los gobiernos dominicanos, que todos han tenido la misma actitud. De manera que me parece que ojalá que los políticos comenzaran a atacar y comenzaran la oposición a investigar y descubrir casos de corrupción, porque tendrán que saber que cuando el otro vaya a la oposición también le va a hacer lo mismo, y ojalá que fuera así, pero no es así. Yo creo que es un silencio cómplice, que hay un pacto no firmado ni hablado entre ellos para que este tema se mantenga fuera de la palestra pública. ¿Por qué? Simplemente porque sería muy largo tratar el tema, pero ustedes como economistas saben muy bien el costo que tiene la política en nuestro país. ¿Y de dónde, señor, que no sea de la corrupción, van a sacar el dinero para hacer política? Es que el sistema ha creado un estilo de hacer política tan costoso que es sistémica la corrupción, porque para usted llegar a ser regidor, diputado, senador, presidente o vicepresidente, o para ser simplemente un político, usted tiene que gastar demasiado dinero. Y ese dinero no lo va a sacar nadie de una herencia que tenga ni nada de eso, sino que lo tiene que sacar de la misma política. Doctora, cuando usted dice el sistema ha creado eso, ¿quién es el sistema? El sistema socioeconómico que se ha creado en el país. Si nosotros vemos desde la independencia para acá, vemos que el Estado surgió como un cautivo de los sectores privados. Y eso un poco me lleva también a la segunda inquietud que usted planteaba. Es el empresario privado el que corrompe al político. Yo creo que durante mucho tiempo fue así, pero una de las cosas que yo sostengo en el libro es que los políticos han comenzado a independizarse